Hoy hablaremos de cómo el mal y la oscuridad pueden esconderse dentro de los propios templos y que incluso es uno de los casos más antiguos de posesión documentada y registrada. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Terror Letra por Letra, donde abarcaremos temas muy interesantes sobre terror, cosas inexplicables y asesinatos alarmantes. Hoy, como cada noche, estoy acompañado de Darien e Idalí Ramírez, quienes daremos nuestra opinión sobre estos casos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hola chicos, buenas noches. Pues sí, de nueva cuenta reunidos en esta ocasión para platicar acerca de un caso que para muchos puede ser poco conocido, tal vez para muchos también que apenas van a estar sabiendo y enterándose de este caso, pero pues bastante importante e interesante por la pues cuestión aquí demoníaca que sucedió hace algunos años ya. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos, amigas, gracias por continuar con nosotros una semana más y acompañarnos una noche más de hoy, que vamos a estar platicando de un tema que yo creo que sí es muy poco conocido, porque yo en lo personal, antes de que propusieran el tema, yo no lo conocía, entonces, y yo no he visto así como que se hicieran tantas películas o tantas historias sobre este tema, y es sobre las monjas poseídas de Loudun. Entonces, quédese porque va a estar bastante interesante, así que vamos a dar inicio a este tema, ¿no? Exacto, y pues vamos a dar inicio con este tema. Esto todo sucedió en un lugar que se llama Loudun, en el noroeste de Poitiers. Este lugar pues está cerca de Francia, aproximadamente a unos 350 kilómetros de París. Entonces pues sigue siendo hoy una población pequeña, con algo más de 7,000 habitantes. Unos pocos monumentos son testimonio de un pasado que lo convirtió en el decorado de una historia extraña y que ha provocado no poca bibliografía. En el siglo XVII, cuando en Francia mandaba con mano firme el célebre cardenal Richelieu, el convento de Loudun empezó a ser escenario de uno de los hechos que aún hoy están cargados de controversia y polémica. Sus monjas estaban totalmente poseídas por el diablo. Francia nunca había visto antes nada parecido. Detrás de todo esto se encontraba un sacerdote parisino llamado Urbain Grandier, y al que destacaba pues con todas sus fuerzas en este tema. Exactamente, y bueno, yo creo que hasta la fecha un tema así de primera escucha, que digamos, por lo general siempre escuchamos de que se poseyó una persona, le pasó tal o así, pero escuchar que se poseen más de una persona a la vez y sobre todo que sean religiosas salta mucho a la vista. Y sobre todo es un poco increíble, ¿no?, de escuchar esto. Y como tú lo mencionas, de hecho en 1626 es cuando se fundó esta ciudad, la que tú mencionas, Loudun. Y nos van a disculpar si de repente decimos mal algunos nombres, porque son franceses y pues saben que pues nosotros no le hacemos mucho al francés, ¿verdad? Entonces, ahí se creó este convento de las monjas ursulinas, así se les llamaba. Y es que lo que mencionan es que en este lugar no era muy arraigada la cultura, bueno, no la cultura, más bien la religión católica. Como que había mucha gente que no creía, había muchos ateos, muchos paganos. Entonces, lo que decidió el padre que usted mencionaste, Granier, dijeron, pues hay que pues acercarlos más, ¿no?, a la religión, hay que meterlos más a la religión católica. Estamos hablando de esto fue hace 400 años. Y es que aparte la iglesia católica tenía mucho poder en aquellos años, pues la iglesia católica o la iglesia, pues la religión más que nada. O la iglesia cristiana. Ajá, la iglesia cristiana, la religión, pues era el poder también político, ¿no? Entonces creías o creías, no había otra opción sobre esto. Exactamente, entonces por lo mismo pues decidieron crear aquí esta iglesia y pues o más bien este convento, y pues obviamente pues dijeron, un convento con muchas religiosas pues obviamente van a acercar mucho a las personas a esta religión, ¿no? Y de hecho al momento de que ya estaba el convento salta mucho el nombre de una mujer llamada Jeanne de Belsier o Belsier, que traducido al español sería Juana de los Ángeles. Y es que, yéndonos un poquito para atrás, Juana venía de una descendencia de una familia rica, no tan rica como los reyes, pero pues esta familia tenía pues en cierta parte nombre. De ella era, creo que la más chiquita, y ella tenía ese nombre que acabas de mencionar. Ella era muy destacada por tener esta cualidad de ser una líder. Ella era muy inteligente y pues tenía pues corta edad, ¿no? Sí, cuando llegó al convento tenía
más o menos unos 20 años. Entonces ella de hecho dicen que tenía una enfermedad que la dejó encorvada. Sí. Y era de una talla muy diminuta, exactamente. Entonces ella pues al momento llegó a este convento que mencionas, al convento con las demás monjas, y rápidamente se hizo de renombre, como les digo, es el nombre que más alta, y se hizo madre superiora, creo que a los 27 años, ¿no? Y es que en aquellos años pues para ser madre superiora era muy difícil. Porque pues por lo regular las madres superioras eran personas pues ya grandes. Sí, así las hemos visualizado, ¿no? Ya personas o mujeres adultas casi mayores. Correcto, entonces pues en aquellos años ser madre superiora a los 27 años pues era algo muy extraño, pero pues sobre todo confiaron en ella porque ella tenía pues este poder, pues se le hacía muy fácil no poder mandar a masas de personas. Entonces a lo que ella pues ya se hace madre superiora de este convento. Y es que otro dato interesante ahí es de que ella tenía su nombre pues de pila, ¿no? Cuando nació. Entonces al momento de entrar o hacerse madre superiora, pues ya le cambiaron automáticamente el nombre pues al que todos conocemos, que es Juana de los Ángeles. Pero realmente pues su nombre no era así. Sí, de hecho, pues yo creo que todavía sigue siendo, ¿no? Y hemos visto en películas y así que al momento de que las monjas entran, se hacen monjas, entran a un convento, se les cambia el nombre. Las conocen como Sor algo, o hermana tal, ¿no? Entonces, pues lo mismo ocurrió con Juana de los Ángeles. Y de hecho, pues ya para este entonces, pues obviamente Juana de los Ángeles ya conocía al padre del que hablábamos al principio, a Grandier, que por cierto decían que este padre era pues muy atractivo, era una persona muy atractiva para las mujeres y era muy conocido ahí en la localidad de esto, porque pues obviamente gozaba de una amplia aceptación de la audiencia femenina, ¿no? Que lo seguían mucho, sobre todo cuando daba los discursos o daba los sermones, que por ahí hay otro tema ahí que más adelante les vamos a platicar sobre este padre, que dicen que él no respetaba mucho sus votos de castidad, que digamos. Pues sí, más adelante comentamos qué fue lo que pasó, ¿ah? Exactamente. Y pues volviendo un poquito más atrás todavía, fíjense que en aquellos años para poder ser monja, pues nada más había dos opciones, ¿no? O te casabas o te ibas de monja. Entonces, pues ella como tenía esta enfermedad que pues era como encorvamiento, ¿no? De la columna. Pues yo creo no tenía muchas pues invitaciones, ¿no? De sus galanes. Y pues... O más bien no tenía muchos galanes. Ajá, exacto, no tenía nada. Entonces a lo que ella pues decidió a los 20 años pues ingresar al convento de monjas. Y es que recordemos que antes, de hecho hasta no hace muchos años, una mujer ya, si no te casabas a los 20 ya no te casabas, y ya si tenías 25 sin casarte ya estabas solterona. Entonces imagínense, hace 400 años pues era así. Entonces ella dijo, no, pues ya a los 20 años ya estoy solterona, pues ya mejor. Y de hecho pues ella de hecho era muy, muy devota, ¿no? Entonces dijo, pues ¿por qué no me voy por esta vertiente? Si ya soy muy devota de Dios, pues mejor vamos a darle por esta parte, ¿no? Pues que sí me gusta. Entonces, pues nos quedamos ya en la parte donde todo comenzó. ¿Cómo inició esa parte ya de que las monjas empezaron a ver ciertas cosas que las empezaron a atemorizar? Así es. Y ahora pues vamos a platicar, como tú dijiste, de cómo comenzó todo esto. Entonces, pues después de unos años o de un rato que todo marchaba supuestamente en la normalidad, de repente las monjas comenzaron a sufrir sucesos bastante extraños, nada propios de un convento. Sobre todo mencionan que al principio, pues ya saben que las monjas son muy rectas, ¿no? Así como es muy parecido como al ejército, de que se levantan a tal hora y rezo de tal hora a tal hora, se come de tal hora a tal hora, se cena, después de la cena rezan y ya nadie debe estar en los pasillos, nadie debe salir de sus habitaciones. Eso hasta los hemos visto en las películas o en las series de televisión. Él era igual aquí en este convento, sobre todo pues hace muchos años, hace 400 años, pues era muy arraigado estar así, no firmes ante las leyes de ahí que regían. Entonces de repente una noche empezaron a escuchar pasos y obviamente se les hizo muy extraño porque dijeron, o sea, se supone que nadie debe de andar en los pasillos.
Y obviamente a lo primero que se les vino a la mente es que alguien había roto las reglas, ¿no? Entonces imagínense, era altas horas de la noche y de repente empiezas a escuchar a alguien en los pasillos, que por cierto sonaba mucho porque eran pasillos de madera. Y es que también ellas pensaron que se les había metido a alguien. Ajá. También dijeron, a lo mejor se metió algún ladrón, que quiso venir a robar nuestra comida, o algunas, porque recordemos también que en aquellos años, inclusive ahora en algunas iglesias, pues algunos cristos, algunos santos, algunos de estos artefactos, pues eran de oro o de plata, o todavía siguen siendo. Entonces yo creo lo más seguro es que algunos ladrones dijeron, pues vamos a meternos ahí a robarnos algo. Era, yo creo, lo que también pensaron las monjas, ¿no? Y que incluso cuando empezaron a escuchar ruidos y extraños y cosas así, pues le comentaron a la Madre Superiora, a lo que empezaron a tener como un tipo de protocolo de empezar a investigar, de salir en las noches, hacer rondines, pues para ver qué era lo que sucedía, si había sido alguien pues que se había metido, o algún tipo de animal, o alguien que se había brincado la barda. Y obviamente pues no encontraron nada, sobre todo pues al principio que realizaban estas investigaciones, ¿no? Sí, y esto hay que mencionar también que fue de las primeras cosas que les empezaron a pasar, y digamos que fueron de las menos agresivas, por así decirlo. Las más light. Porque después vinieron cosas ya más fuertes que incluso atentaban contra la vida de ellas. Exactamente. Entonces, después de eso, también mencionan que veían como esferas flotantes. Uh-huh. Veían esferas flotantes, inclusive también de repente a partir de eso empezaron a ver como la silueta de un hombre. Sobre todo hubo un caso muy especial en que otra monja, Álvaro se lo sabe perfectamente, en que otra monja pues estaba en su cuarto, igual empezó a escuchar algo en el cuarto de al lado. Empezó a escuchar como pasos, como que se movían cosas. Y es que este cuarto de al lado pues podría ser un poco lógico si uno dijera pues esta otra monja, ¿no? Pero en ese cuarto enseguida era la bodega. Entonces pues automáticamente en esa bodega pues no podía entrar nadie, solamente la Madre Superiora podía entrar a ese lugar. Y era muy extraño que la monja pues en la noche escuchara estas voces que le hablaban, pero realmente ella no podía decir qué era lo que le decían, sino nada más como que escuchaba balbuceos, como susurros. Entonces obviamente le saltó mucho esto, porque pues lo que dijo Álvaro, no había nadie a altas horas de la noche, se tiene llave, se tienen que entrar con llave, y pues las cosas que se utilizan, que están ahí adentro, pues se utilizan en el día, ya sea pues a lo mejor algo para barrer, o a lo mejor alguna comida también que estuviera ahí guardada. Entonces dijo, es muy extraño esto. Entonces decidió pues ir a investigar, ¿no? Correcto, fue a investigar y pues una noche empezó ahí a escuchar este balbuceo. Sale de la habitación pues con aquellas linternas que se utilizaban antes de petróleo. Uh-huh. Prende esta linterna, sale al pasillo al que viene siendo donde está la bodega enseguida, y pues ella alcanza a ver como una sombra oscura, una sombra pues a lo lejos como unos tipos 3-4 metros. Entonces la alcanza a ver y ella piensa que es alguien que se les había metido. O dijo, ya se nos metió a alguien, o es algo pues maligno. Realmente pues el instinto de ella, lo primero y el protocolo que se utilizaba en aquellos años, pues era acudir primero que nada con la Madre Superiora. Era ir con ella y avisarle lo que había sucedido. Entonces al momento de que ella ve esta sombra negra, corre con la Madre Superiora y le toca la puerta a la madre. Entonces sale la madre y le dice de que, oiga madre, pues se nos metieron al convento. Y pues ya la Madre Superiora le dice, ¿saben qué? Reúnan a todas las monjas pues en el comedor. Entonces pues ya sale esta monja y les avisa a las otras monjas para que vayan al comedor. Entonces lo que hace la Madre Superiora es de que pues agarra también su linterna de petróleo y sale de la habitación, y lo primero que alcanza a notar esta madre es de que en el banco de alimentos donde ellas pues tenían ahí en el convento, pues alcanza a ver también a esta sombra. Esta sombra pues aproximadamente la nombran o la describen en estas cartas, en estos pasajes, pues que medían alrededor de 2 metros. Entonces pues la madre al principio pensó que era una persona que se les había metido, pero ya después al visualizar bien la madre
a esta sombra, pues empezó a ver que en los pies pues eran como unos tipos de extremidades de animales. Entonces ella automáticamente pues ya lo relacionó con algo maligno. Entonces cuando ella ve a esta sombra, pues se asusta muchísimo. Se asusta muchísimo y no sabe cómo reaccionar, no le sale la voz. No sé si te ha pasado que cuando te asustas muchísimo, pues no puedes ni siquiera ni hablar. No hablas. No puedes ni siquiera de decir, oye, no puedes gritar. Entonces ella en su cinturón pues que tenían aquí en el traje pues tenían una campana. Entonces lo que ella hace es de que acciona esta campana muy recio para llamar a las otras monjas del convento, pues para alertarlas, ¿no? Entonces la empieza a sonar mucho porque ve que esta sombra no se dirige hacia ella, sino esta sombra se dirige directamente al comedor, a donde iban todas estas monjas a reunirse. Entonces pues la Madre Superiora pues va detrás de esta sombra pues para ver cuál es su objetivo, ¿no? A por qué se dirige hacia el comedor donde están todas esas monjas. Entonces pues ya supuestamente llega a la monja a este comedor y pues están todas las monjas ahí ya reunidas. Entonces pues ahí lo más extraño pues es de que realmente no había nadie. O sea, ellas estaban ahí nada más pues viendo a ver qué era lo que se les había metido. Entonces la madre pues ya les comenta de que era algo maligno, de que empezaran a rezar, de que empezaran a utilizar pues este protocolo que utilizan para todo ellas, que es pues rezar antes de cada comida, rezar por si esto, rezar por si lo otro. Y pues entonces pues yo creo que si hablamos de temas malignos y si una de ellas lo vio pues con sus propios ojos, pues lo más recomendable pues era rezar. Entonces pues ya después de esto las monjas empiezan a rezar. Y ya después de que rezan estas monjas, pues lo más extraño de todo es de que llega un momento en que todas las puertas se empiezan a azotar al mismo tiempo. Entonces la Madre Superiora pues se asusta muchísimo porque pues nunca se había visto algo así dentro de un convento. Y es que cuando uno piensa que es un convento o una iglesia, pues es un lugar seguro, ¿no? Es un lugar pues donde está Dios. Ajá. Y donde pues uno puede sentirse pues en paz, protegido. Ajá. Sí, que tal vez en ese tipo de cosas, bueno, de lugares más bien, no piensas que te van a pasar ese tipo de situaciones. O que tal vez por estar tan apegado a una religión o ser tan creyente, estás apartado a que te sucedan ese tipo de cosas. Pero pues y es que hay un dicho que dice, hay un dicho que dice que entre más cerca de Dios estés, el diablo está atrás de ti. Sí, por lo mismo. Y también recordemos, y creo que también lo hemos dicho, y también es algo que se sabe, que por ejemplo para Semana Santa, que el Viernes Santo es donde se supone que es el Viernes Santo, ¿no? Que pues es lo más acercado a Dios y Jesucristo está tendido, pues ese día es cuando más los demonios y los diablos andan sueltos. Entonces, pues aquí no fue la excepción y pues ya al momento de escuchar eso que acaba de mencionar Álvaro, pues suena un poco más lógico que pues si haya pasado este tipo de situaciones, ¿no? Sí. Exacto, y ahora pues vamos a pasar a lo más fuerte, y es cuando estas monjas pues empiezan a ser poseídas, empiezan a tener estos síntomas de posesión pues que todos conocemos y que ya hemos mencionado en algunos otros programas, y es de que es cuando la persona empieza a tener este rechazo sobre las cosas materiales religiosas. Al momento de que la persona esta Juana, la Madre Superiora, empieza a ver que todas empiezan a convulsionarse de manera colectiva, y es que hay dos versiones, como ahorita comentabas fuera del aire. Una dice que todas las monjas fueron poseídas, excepto la Madre Superiora y la monja que vio a esta sombra y fue y le avisó a Juana. Otra versión dice que pues la parte de la mayoría de las monjas, que eran alrededor de 17 entre 30 monjas, algunas habían sido poseídas.
El chiste es de que pues ya cuando fueron poseídas estas personas, pues la Madre Superiora empezó a ver que cuando les aventaban agua bendita, reaccionaban de una forma agresiva. También empezaron a visualizar de que las monjas empezaron a hablar en idiomas muertos, idiomas que pues en aquellos años pues era, creo que, latín. Entonces empezaron a hablar en idiomas pues muertos. Entonces eso le llamó mucho la atención a Juana, porque vio que realmente ellas estaban poseídas. Entonces lo que hicieron más que nada fue el protocolo de amarrarlas a las camas. Agarraron las monjas que no estaban poseídas, pues apoyaron a agarrar a estas monjas y ponerlas en las camas, amarrarlas y pues hablar al sacerdote del pueblo. Este sacerdote pues tenía el nombre, tenía el nombre de Mignon. Este sacerdote pues le mandaron a hablar. El sacerdote pues ya llega con su acompañante pues para ver qué era lo que estaba pasando en este convento. Entonces, pero cabe recalcar un punto importante, es de que cuando le hablan, pues en aquellos años les mandaron a hablar por medio de una carta. Ya no, en aquellos años pues no se utilizaba el internet, no existía el teléfono, ¿no? Entonces pues escribe en la carta para mandarle a hablar al sacerdote, porque sí estaba cerca, pero no tan cerca como aquí cerquita, ¿no? Que puedes ir caminando a la iglesia. Pues el medio de comunicación como que tampoco era muy rápido, que digamos. Ajá, entonces ella se percata de que la carta se pusiera en alerta, en que tenía que irse rápido la carta. Pues más o menos tardó la carta como unos 3 días en llegar al sacerdote. Llega el sacerdote pues rápido con este acompañante. Llegan y lo primero que ven en este convento, que era también una iglesia, es que estaba totalmente destrozada. Al llegar ellos se percatan de que la iglesia está totalmente destrozada, que las paredes pues están arañadas, de que incluso en aquellos años se utilizaba de que ponían muchos crucifijos en la pared. Pues había alrededor supuestamente de unos 60 crucifijos. Todos los crucifijos estaban rotos. Algo que le llamó mucho la atención a Mignon era de que las Biblias que pues utilizaban las monjas estaban con las páginas totalmente rotas. Incluso las páginas estaban mordidas. Entonces pues era algo totalmente pues aberrante ver de que una Biblia pues estaba mordida de las páginas. Lo que hizo Juana fue de que quería que las pruebas fueran vistas por Mignon. Entonces por eso ella no se puso como tipo a reconstruir el convento o la iglesia, para que cuando llegara Mignon viera todo lo que realmente había pasado. Entonces llega este sacerdote Mignon a la iglesia y pues empieza a ver que sí es cierto. Llega y habla con Juana, les enseñan a las monjas que todavía incluso seguían en su estado de posesión. Entra Mignon a los cuartos y las empieza a ver, empieza a hacer como un tipo de protocolo pues para ver si realmente las monjas sí estaban totalmente poseídas. Les empieza a aventar agua bendita y empiezan a ver que pues sí reaccionaban de una manera violenta. Entonces lo que Mignon hace es de que empieza a hablarle por medio de cartas también a otros sacerdotes aledaños para que se acercaran al convento y realizaran este tipo de exorcismos. Entonces pues ya empiezan a realizar este tipo de exorcismos y pues empiezan a ver que realmente unos funcionan y otros no tanto. ¿Por qué? Porque un dato muy interesante sobre este tema es de que no solamente era un demonio el que estaba dentro de los cuerpos de las monjas, sino que eran varios demonios. Y es que al momento de hablar sobre posesión, al momento de que se te mete un demonio, pues es difícil, pero imagínate cuando se te meten varios. Pues yo creo que y aparte eran demonios ya, digamos, de alto rango, ¿no? O sea, no eran demonios eran demonios difícilmente de ser, digamos, extraídos. Sí, no eran demonios de poca monta, digamos, eran demonios que más adelante pues vamos a platicar sobre el nombre de cada uno de los demonios. Y cómo se supo cuáles eran y quiénes eran. Pues resulta que vinieron sacerdotes de otros pueblos a realizar estos exorcismos. Entonces Mignon empezó a ver que esto ya se estaba saliendo de control.
que cuando se le salía el demonio a una monja, se le pasaba a otra. Entonces, lo más extraño es de que algunas monjas escriben hubieron cartas que pues estas monjas escribieron y dijeron que algunas de las monjas pues no se les metió el demonio. No sé si tenga que ver con algo de pues del tipo de persona que seas o qué pasa ahí, ¿verdad? Pero el chiste es de que Mignon ve que todo se empieza a salir de control y le dice a la madre superiora, a Juana: ¿sabes qué, Juana? Voy a ir con mandos más altos para pues escalar este caso porque ya se está saliendo de control. Dijo: más o menos vamos a tardar unos 2 días en ir y venir. En uno de ir y en otro de venir. Dice: entonces necesitamos pues más apoyo, ¿no? Entonces pues lo que Juana le contesta es que sí, que van a tratar de calmar todo o que todo esté dentro de lo normal, ¿no? Para cuando regrese. Entonces pues ya se va Mignon y su acompañante. Lo que procede de ahí es de que en este transcurso de que Mignon se va a buscar ayuda al párroco, hay un pasaje de las cartas que se encontraron de una de las monjas donde platica que mientras esta persona que fue a buscar ayuda, encuentran a Juana de los Ángeles colgada una noche en el patio. La encuentran colgada con una soga y a lo que ella comenta en la carta es de que la ve y llama a las otras monjas que pues están bien, no tienen el demonio dentro, y van y cortan la soga de Juana. Para su suerte de Juana, pues es que todavía seguía con vida. Después de eso, pues ya en el pasaje explica que llega Mignon con los altos mandos y llega con un personaje muy importante en esta historia, que es Urbain Grandier. Urbain Grandier pues era el párroco que se hacía cargo de todos los conventos que estaban en ese pueblo, en ese lugar. Sí, el del que mencionamos al principio. Sí. Ajá, correcto. Entonces, pues ya le dice a Urbain Grandier de que, oye, ¿sabes qué? Pues está pasando este problema ahí en Loudun y necesito que por favor nos ayudes. Entonces pues ya el párroco le dice: sí, claro que sí, te vamos a ayudar, vamos a mandar a investigar. Entonces pues esa noche Mignon la pasa en ese lugar con Grandier. Pues resulta que en las cartas también explica que Mignon descubre una carta en especial en los documentos de Grandier. Esta carta es la que hace que todo se salga de control. Pues esta carta que encuentra el sacerdote Mignon en los documentos de Grandier pues le llama mucho la atención, ya que esta carta pues no es una carta que pues se vea escrita como algo normal, podría decirse, ya que tiene unos símbolos y usted como espectador pues tiene pues ahí acceso al Google, pues puede buscarla ahí con el título del programa que se llama Las monjas poseídas de Loudun y pues ahí le aparece esta carta que es un poco extraña. Y Dalí, tú al momento de que miras esta carta pues ¿qué es lo que ves más o menos? Pues mira, se ven bastantes símbolos y bastantes símbolos extraños que... Ay, pues por ejemplo aquí ves como... ¿Cómo se llama esta cosa? Como un trinche, tridente. Tridente, correcto. Un tridente. Y es que pues el tridente está relacionado con el diablo, ¿no? Exactamente. Y ves otros símbolos y son muy similares a lo que te comento ahorita. Entonces, pues sí, aparte que está como, o sea, ves la parte de lo escrito, por así decirlo, ya la lectura, la letra, y está, digamos, como por decir al revés. Exacto, y eso es un punto que quería comentar aquí, de que el sacerdote pues empieza a ver este escrito que pues podría decirse que en aquellos años era un poco normal de que los grandes historiadores o los grandes científicos hacían este tipo de lectura. No me acuerdo la palabra correcta de esta lectura, pero lo que hizo este sacerdote fue poner un espejo a un lado de este escrito para que el espejo reflejara el escrito de la manera correcta.
ya que antes, por ejemplo, Da Vinci utilizaba este método que era escribir todo como tipo al revés para poder esconder ciertas palabras. Incluso había palabras que las escondían ellos y las escribían mal, como por ejemplo mi nombre Álvaro, ponían Arf. ¿Sí me explico? Entonces pues tú como lector pues no entendías qué era ARF, pero pues ya yo como escritor yo sabía que era un código que significaba Álvaro. Entonces este escrito tiene palabras así relacionadas. Entonces pues al momento de que él voltea este escrito, empieza a ver una palabra que le llama mucho la atención y que es la palabra Grandier. Este escrito sí estaba realizado, digamos, en la lengua que ellos utilizaban, ¿verdad? Sí, estaba escrito en la lengua que ellos utilizaban. Y es que este escrito, pues aquí se los voy a traducir. Y dice así: nosotros, Lucifer, Satanás, Belcebú, Leviatán, Astarot. Y es que Astarot es un demonio pues muy poderoso dentro de los arcángeles del infierno. Para poder invocar a Astarot pues sí está un poco difícil. Junto con otros hemos aceptado hoy el pacto de alianza con Grandier. Entonces, Grandier, el párroco con el que estaba acercándose este sacerdote para pedir ayuda. Exactamente. O sea, entonces automáticamente el padre empieza a analizar lo que dice este escrito y dice que es nuestro y a él le prometemos el amor de mujeres, la flor de vírgenes, el respeto de monarcas, honores, lujurias y poderes. Dice también: el carrusel será muy querido por él. Nos ofrece una vez en el año un sello o marca de sangre. Bajo los pies pisoteará la santidad de la iglesia. Más tarde o después se unirá a nosotros. Eso es lo que decía la carta. Entonces automáticamente este sacerdote pues se da cuenta lo que está pasando y empieza a ligar todo, porque cuando se construyó este convento donde estas monjas están poseídas, en ese momento también se construyeron otros 2 o 3. Entonces lo que hacen es investigar en esos 2 o 3 conventos qué era lo que estaba pasando también. Y resulta y resalta que en esos otros 2 o 3 conventos estaban apareciendo, no tan fuerte como en el convento que estamos comentando de las posesiones, pero empezaron a haber situaciones de que monjas empezaron a escuchar voces. Se empezó a perder la comida, aparecía en otro lugar podrida. Entonces ya estaba iniciando también en los otros conventos este tipo de posesiones que ya estaba en el otro convento. Entonces lo relacionó y resultó de que Urbain Grandier había hecho un pacto con demonios para poder escalar al posicionamiento político que tenía en aquel entonces, pues. Y lo que hizo fue vender el alma de las monjas. Entonces ahí coincidía todo lo que había pasado. Y lo que hizo Grandier, lo que hizo Mignon fue de que escaló a otros mandos para poder exponer esto que había pasado, de esta carta que había encontrado. Resulta de que pues los altos mandos se dan cuenta de lo que estaba pasando y automáticamente pues en aquellos años pues no existía la cárcel. No existía pues la pena de muerte como la conocemos ahora. Más bien lo único que existía era, pues es que no se le decía pena de muerte, era que te mataban y ya. Te quemaban en la hoguera y ya. Y más por ese tipo de situaciones, ¿no? De casos en los que se mezclaba o había mucho, por así llamarlo, de brujería y esas cosas. Era prácticamente, como decimos, o como estaba diciendo Álvaro, como pena de muerte. Cuando te acusaban de brujería y hechicería, ya ibas a la hoguera automáticamente. Sí. Exactamente. Y pues ya llevan a este párroco pues a la hoguera. Dicen que supuestamente sus últimas palabras fue de que él le iba a rendir pues santidad a estos demonios. O sea que se le había descubierto aparte de que aparte de párroco era brujo. Entonces pues yo creo que en aquellos años el tener contacto o el tener la facilidad de tener la brujería a tus manos pues era algo muy fácil, ¿no?
Entonces se le hizo muy fácil tener el poder de ser un párroco y un brujo a la vez. Y ahí pues ahí se dan cuenta de por qué todo fue ligado de una cosa a otra. Ya después otros párrocos se acercaron, otros sacerdotes, y empezaron a limpiar las iglesias o los conventos de estas monjas. Afortunadamente pues no hubo ahí creo que ninguna muerte al respecto de alguna monja, pero sí pues quedó ese trauma, eso de que pues a ellas se les haya metido el demonio. Entonces las monjas sí se salvaron, todas se recuperaron pues al parecer sí, de todo esto que les pasó. Válgame Dios. Y es que también hay algo que encontré aquí en el internet, y es de un periódico que pues en aquellos años se usaba, no recuerdo el nombre bien de este periódico, pero dibujaban lo que había pasado en esa hoguera. Entonces pues en este dibujo aparece el párroco siendo quemado. Y algo que me llama mucho la atención de este periódico es de que en la parte del humo, donde es la parte de arriba donde va saliendo el humo, aparecen demonios. Aparecen demonios y aparecen creo que 4 o 5 demonios. Y pues la gente comenta que estos demonios vienen siendo los que se invocaron en esta carta. También en este dibujo aparece pues el pueblo alrededor de la hoguera observando cómo se quema este párroco, y no más o no menos importante pues un sacerdote que está ahí pues yo creo dando las últimas palabras, ¿no? Yo creo dándole la bendición. Y en estos casos ya cuando sucede este tipo de cosas, ya pues en el caso de este hombre que fue asesinado, Quemado. se podría decir quemado aquí en la hoguera, con eso se termina, por así decirlo, esa mal. situación, el que mal. Por cierto él negó todo, se tienen que hacer más cosas. Que por cierto él negó todo, o sea, al momento de que lo acusaron de todos estos cargos, él dijo que era inocente y él negó todo completamente. Al principio, cuando ya lo entrevistaron. Sí, porque pues si al final de cuentas en tu lecho de muerte vas a decir lo que dijiste. Y es que comentaste algo muy importante. Ajá. Comentaste algo muy importante porque antes pues los podían matar con un hacha o con un cuchillo o algo por el estilo, pero tenían la creencia de que el fuego quemaba todo. Incluso las almas malas, los demonios. Es por eso que se utilizaba antes la hoguera. De que amarraban a esta persona a un palo, a un tipo poste de madera, lo amarraban de pies a cabeza y lo rodeaban de madera. Entonces le rociaban algún tipo, pues en aquel entonces no existía la gasolina, sino el petróleo. Yo creo que le echaban ahí petróleo o algo y pues le echaban ahí un cerillo y empezaba a quemarse. Oye, yo tengo otra versión también, pues siempre hay diferentes versiones como mencionas, de que no dijo ninguna maldición, o sea, de que él desde un principio se negó a aceptar los cargos, que porque él era inocente. De hecho, el 18 de agosto de 1634 fue cuando lo llevaron al Palacio de Justicia, donde se le instó que confesara la culpabilidad. Él dijo: declaro solemnemente que nunca fui hechicero, ni cometí sacrilegio, ni conocí otra magia más que la de la Biblia. Dijo, sabiendo que esto, pues obviamente se suponía que le iban a meter a una tortura muy fuerte hasta que confesara. Pero en esta versión dicen que ni siquiera estos terroríficos tormentos en los que le hicieron trizas las piernas, por cierto, porque le cortaron las piernas, prácticamente se le hicieron trizas, lograron doblegarlo. Luego le pusieron una camisa impregnada de azufre y lo llevaron a la plaza del mercado de Loudun. Con el azufre era con los que lo quemaban para que ardiera más rápido. Entonces, que por cierto estaba esta plaza llena de mucha gente que pues iba a presenciar, ¿no?, esta quema. Pero él siguió negándose. Dice, fue quemado vivo. Sus últimas palabras fueron: Dios mío, tened piedad de mí. Dios, perdonadlos. Señor, perdonad a mis enemigos. Esta es otra versión. Un poco más arrepentida, ¿no?, la versión. Sí. Pues no está arrepintiéndose, está diciendo que nunca lo hizo. Pues está muy difícil. O sea, tanto una versión como la otra de saber cuál es la que verdaderamente pasó. Y más por lo que comentábamos al principio del programa, donde hablábamos de que este hombre pues nunca, a pesar de haber sido párroco, jamás respetó el voto de castidad. Ajá.
y aún así tuvo pues sus encuentros íntimos con muchas mujeres, entre ellas la hija de un funcionario que incluso quedó embarazada. Y que esto está documentado, o sea que es verdad. Entonces esto hace que se crea un poco más, ¿no? Pues habiendo obviamente escritos que datan desde hace más de 400 años, pues como que se crea un poco más esta historia. Y es que como ahorita comentaste, pues de que había otras versiones que decían que sí y otras que no, pues también había versiones que incluso decían que las monjas había sido una histeria colectiva. Oh, sí, que había sido como una, o sea, que no había sido ninguna posesión. Uh-huh. Y que, como tú dices, que había sido histeria, porque en aquellos años se daba mucho que como que se les veían a una persona que le pasaba algo, y si tú empezabas a decirle a esa persona que era esto, pues se lo creía y empezaba a ser colectivo, ¿no? Y es que en aquellos años hubo un caso de unos militares de una histeria colectiva, que supuestamente a uno le inyectan una supuestamente vacuna para que se recuperara, pero él en su cabeza, pues yo creo un poco loca, pensó que era veneno. Entonces ya ven que la mente es muy poderosa. Sí, de hecho. Y empieza pues a convulsionarse, empieza él a sentir pues cosas en su cuerpo, y automáticamente los otros soldados empiezan a ver pues que pues está teniendo una reacción a la vacuna que supuestamente le pusieron, y ellos también empiezan a tener estas convulsiones. Fíjate cómo la mente puede ser tan poderosa, y resulta de que eso que les habían inyectado pues nada más era agua salina. Entonces pues esa es otra versión. Y hay una tercera versión también, que supuestamente los enemigos del párroco buscaban una acusación en su contra para llevarlo a la hoguera, porque no hallaban cómo deshacerse de él. Pues la única manera era esta, ¿no? Y pues como en aquellos años, obviamente, si a alguien se le acusaba a la hoguera, a alguien se le acusaba de brujería y herejía y hechicería, pues era muy rápido que lo llevaban a la hoguera. O sea, sí. Era con que dijera, sí, Idalia es una bruja, ya se creía totalmente, ¿no? Entonces, supuestamente, como que se compró a las monjas, o se les convenció a las monjas de hacer estos relatos, escribir estas cartas, y fue por eso que pudieron llevarlo a la hoguera, pero supuestamente fueron sus enemigos y que no hubo tal cosa. Y la pregunta aquí es, ¿ustedes creen eso? Yo pienso que no, porque yo creo que las monjas en aquellos años pues eran muy devotas y eran muy cerradas a este tipo de no se hubieran prestado. No se hubieran prestado. Yo también creo lo mismo. Sí, yo también no creo que haya sido eso, que se hayan prestado a hacerle daño, sobre todo a un padre, ¿no? Que en esos momentos pues no tenía nada de malo, no les había hecho nada malo. Sí, incluso ella, se hablaba de las primeras versiones de que la madre, esta superiora, quería que el párroco fuera, digamos, su acompañante espiritual, por así decirlo, y pues él no quiso. Entonces, pues, ¿para qué buscar hacerle daño a alguien que va, digamos, encaminado a lo mismo que tú? Exactamente, pero pues usted en casa tiene la última palabra, si creer o no creer y en qué creer. Y pues de este caso, chicos, pues se han hecho películas, series, documentales, de todo se ha hecho. Incluso esta iglesia todavía está abierta al público ahí en Loudon, y pueden ir y visitar y ver este convento, pues que todavía está abierto a las puertas para que usted vaya y lo vea. La verdad sobre el caso de las monjas endemoniadas de Loudon jamás se supo ni se sabrá. Sin embargo, a nadie le gustaría toparse con una monja que pues mientras se contorsiona grita con una voz irreconocible los nombres de los demonios que parecen poseerla. Ya sea que se trate de una historia sobre la venganza de un grupo de mujeres que no soportaron vivir en el encierro, como comentamos ahorita, o de un cruel y curioso caso de posesión colectiva. El caso de las endemoniadas de Loudon resulta ser escalofriante y resultará ser siempre. Pueden también encontrarnos en todas las plataformas como Terror Letra por Letra, en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Facebook y por supuesto TikTok, para que nos apoyen dándole like, siguiéndonos y compartiendo. Y pues sin más que decir, nos despedimos. Mi nombre es Álvaro Flores. Yo soy Idalia Ramírez. Yo soy Darien, y que descansen en paz.